Todas las mañanas, Rob McLeod empezaba el día consultando la página web dedicada a su hija. Había desaparecido en agosto de 2003. Por aquel entonces, la alegre y bella joven acababa de cumplir 19 años. Esta tragedia se convirtió en una dura prueba para sus padres, pero solo fue uno más de una serie de crímenes cometidos por un peligroso criminal. Casey McLeod nació en 1984 en el estado de Colorado. Sus padres, Rob y Lori McLeod, tuvieron una hija durante su matrimonio y le dedicaron todo su amor y cuidados. Durante su infancia, Casey vivió una vida despreocupada, protegida de los peligros y desafíos del mundo moderno. Sin embargo, su vida sin problemas no duró mucho. Tras el divorcio de sus padres, Casey se quedó con su madre, aunque su padre siguió participando activamente en su vida. En ese momento, Casey tenía 4 años y era una niña alegre y llena de vida. El inmenso amor y los cuidados de ambos padres acabaron por darle un carácter mimado y desafiante. Este lado rebelde se hizo más evidente durante su adolescencia. En el instituto, Casey empezó a relacionarse con malas compañías. Empezó a fumar, discutía a menudo con su madre y mostraba un comportamiento inapropiado. Su actitud rebelde frustraba a su madre, Lori, que llegó a un punto de ruptura. Lori decidió empaquetar las pertenencias de Casey y enviarla a vivir con su tía en Arizona durante un tiempo. El nuevo hogar de Casey estaba en Phoenix, donde su comportamiento empezó a mejorar. Conoció a Tabitha Martin, con la que enseguida se hizo muy amiga. Con el tiempo, las dos se hicieron inseparables. Iban juntas al colegio, trabajaban en una cafetería y pasaban casi todo su tiempo libre la una con la otra. Por aquel entonces, ambas tenían 16 años. Tabitha recordó más tarde que, al acabar el colegio, Casey empezó a juntarse con gente mala. Adquirió el hábito de fumar marihuana y de llevar a su casa a gente de dudosa reputación. Preocupada por su amiga, Tabitha informó a la tía de Casey sobre estos problemas. Esto hizo que la madre de Casey se enterara de la situación, lo que la llevó a conducir hasta Phoenix para ver cómo estaba su hija. Al llegar, Lori descubrió marihuana entre las pertenencias de Casey y tomó medidas inmediatas. A finales de 2001, Casey volvió a vivir con su padre en Colorado. A pesar de la distancia física, su amistad con Tabitha se hizo más fuerte. Tabitha seguía muy preocupada por su amiga, y se mantuvieron en estrecho contacto, apoyándose y cuidándose mutuamente incluso desde la distancia. Resultó que Casey llevaba varios meses fumando marihuana. Afirmaba ser víctima de las circunstancias, a diferencia de la imagen típica de un adicto. La joven creía que podía superar su problema. Tras pasar unos meses viviendo con su padre, consiguió recuperarse y volvió a vivir con su madre. Durante el tiempo que Casey estuvo con su padre, su madre conoció y empezó a salir con un hombre nuevo llamado Scott Kimball. Scott era encantador, amable y cariñoso, y parecía que la vida empezaba a mejorar para la familia. Se fueron a vivir juntos y Casey incluso empezó a trabajar. Ya había cortado los lazos con la mala gente que la había introducido en las drogas. Sin embargo, la paz no duró mucho. Los padres de Casey descubrieron marihuana en la casa, lo que provocó un grave conflicto. Ella insistió en que ya no consumía drogas, alegando que la marihuana era un viejo alijo. Casey se mostró convincente, e incluso se ofreció a hacerse cualquier prueba para demostrar su inocencia. Sin embargo, a sus padres les resultaba difícil confiar en ella después de sus problemas con el abuso de sustancias. La tensión aumentó cuando su madre y su padrastro amenazaron con denunciarla a la policía. Se inició una discusión, durante la cual Casey cogió su bicicleta y se marchó en dirección desconocida. Esta vez no regresó rápidamente, como solía hacer después de estos episodios. Su madre, cada vez más preocupada, dio vueltas en coche en busca de su hija, pero fue en vano. Esta desaparición fue diferente, ya que se produjo después de una pelea especialmente intensa. En el pasado, Casey había actuado con ira y se había escapado, lo que frustraba profundamente a sus padres. Sin embargo, siempre regresaba poco después. Esta vez, sin embargo, la intuición de su madre le dijo que algo iba mal. Rob, el padre biológico de Casey, se enteró de su desaparición por su exmujer. Profundamente preocupado, se unió a la búsqueda, con la esperanza de que volviera a casa como antes. Sin embargo, pasaron 2 días y Casey seguía sin volver. Ni siquiera se presentó a su turno en la cafetería donde trabajaba, lo que alarmó aún más a sus padres.
Desesperados, Lori y Rob pidieron ayuda a la policía. Sin embargo, para su consternación, las fuerzas del orden se mostraron reacias a actuar. Los agentes les explicaron que, dado que Casey tenía 19 años, era legalmente mayor de edad y libre de irse de casa si lo deseaba. Según ellos, un caso de desaparición requería una sospecha razonable de juego sucio, que no veían en la desaparición de Casey. Los detectives supusieron que Casey probablemente estaba en casa de unos amigos y que acabaría volviendo. No estaban dispuestos a gastar recursos en la búsqueda de lo que consideraban un adolescente rebelde. Esta respuesta dejó a la familia de Casey sintiéndose desamparada y en un callejón sin salida. El único apoyo que Lori tuvo durante este tiempo fue el de su compañero, Scott. Sus conexiones con las fuerzas del orden ofrecían un rayo de esperanza, ya que era un informante del FBI que ayudaba a detener a delincuentes. Cuando Lori habló con Scott sobre su hija, él la tranquilizó y la convenció de que Casey sería encontrada. Utilizando sus contactos, Scott ayudó de verdad a Lori. Finalmente, la policía empezó a investigar la desaparición de Casey y se descubrieron algunas pistas. Entre ellas había pruebas que sugerían que Casey había vuelto a casa de su madre después de su desaparición, cuando no había nadie en casa. Esto fue confirmado por un pequeño collar dejado en el pomo de la puerta de su dormitorio. Casey siempre llevaba este collar, y había estado desaparecido hasta que reapareció de repente. Más tarde, Scott habló con los vecinos y uno de ellos afirmó haber visto a Casey pocos días después de su desaparición. El vecino describió un grupo que incluía a Casey, su novio y la hermana del novio. La mejor amiga de Casey, Tabitha, también se unió a los esfuerzos de búsqueda durante este tiempo. Llamó a todas las personas que podían conocer a Casey, pero nadie la había visto. Tabitha viajó a la ciudad donde vivía Casey y se unió a la operación de búsqueda organizada por la familia de Casey. También creó una página en las redes sociales dedicada a encontrar a su amiga, con la esperanza de recabar cualquier información sobre su paradero. Tabitha distribuyó folletos con la foto y la descripción de Casey, trabajando incansablemente para difundir la noticia. Lori estaba tan agradecida a Scott por su apoyo y ayuda durante la búsqueda que aceptó casarse con él. Él se convirtió en su pilar de fortaleza en unos momentos tan difíciles y empezaron a vivir como una familia. Scott siguió animando a Lori y le mantuvo el ánimo mientras hacían todo lo posible por encontrar a Casey. Las semanas se convirtieron en meses, y pasó más de un año sin que hubiera rastro de Casey. Para entonces, estaba claro que Casey no había simplemente huido. Todos estaban convencidos de que le había ocurrido algo mucho más siniestro. Tabitha estaba segura de que su amiga había sufrido algún daño o se había metido en problemas. De lo contrario, Casey se habría puesto en contacto con ella lo antes posible. Tabitha y Casey compartían una fuerte amistad sin conflictos que pudieran haber causado una ruptura. Casey no habría ignorado a su mejor amiga. Por aquel entonces, Lori empezó a compartir temores similares sobre los peores escenarios que podrían haberle ocurrido a su hija. El padre de Casey, Rob, y Tabitha discutían con frecuencia la situación, explorando diversas posibilidades. Empezaron a preguntarse si la clave para entender la desaparición de Casey podría estar más cerca de casa de lo que habían considerado hasta entonces. La sospecha empezó a crecer entre ellos. A Rob McLeod le atormentaban las preguntas sobre el paradero de su hija, su seguridad, y si aún tenía sentido albergar esperanzas de que regresara. Sin que él lo supiera, otro padre de Colorado, llamado Howard Emery, experimentaba las mismas emociones. Howard, que vivía no muy lejos de su pueblo, había perdido misteriosamente el contacto con su hija, Leon Emery, mucho antes. Leon había desaparecido a los 24 años, solo 7 meses antes de la desaparición de Casey. Howard repetía a menudo en su mente los acontecimientos que habían conducido a la desaparición de su hija. Su hija, Leon, había destacado en la escuela e incluso consiguió graduarse un año antes de matricularse en la universidad, donde destacó por sus capacidades intelectuales. Sin embargo, surgieron problemas cuando su madre tuvo problemas de salud, lo que impidió a Leon completar sus estudios. Dejó la universidad para cuidar de su madre, dando prioridad a su salud por encima de todo. Durante este tiempo, Leon también perdió su prometedor trabajo como asistente veterinaria y su vida empezó a decaer. A pesar de estos contratiempos, se centró exclusivamente en la recuperación de su madre, con la esperanza de retomar sus estudios y reconstruir su carrera una vez que la salud de su madre mejorara. Sin embargo, la vida le asestó otro duro golpe cuando se involucró con un hombre abusivo y manipulador.
Bajo su control, Leon fue aislada de su familia, sometida a violencia y mantenida bajo su opresiva influencia. Según su padre, este periodo le pasó una factura psicológica importante. La manipulación de su marido la convenció de que no valía nada y de que era incapaz de alcanzar sus sueños. Le minó sistemáticamente la autoestima. Finalmente, Leon encontró la fuerza para abandonar a su maltratador, y su matrimonio terminó en 2002. Sin embargo, sus problemas no acabaron ahí. Howard empezó a preocuparse cuando Leon empezó a salir con otro hombre problemático, un ex convicto llamado Steven. Al mismo tiempo, Leon encontró consuelo en su pasión por la espeleología, que se convirtió en una fuente de esperanza y una oportunidad para transformar su vida. El 16 de enero de 2003, Leon salió de casa de sus padres en su coche para lo que describió como un viaje a México con amigos para explorar cuevas con un grupo profesional. 2 semanas después, Howard recibió una llamada de un sheriff de Utah, informándole de que el coche de Leon había sido encontrado abandonado cerca de un remoto cañón. El vehículo fue identificado por su matrícula, que presentaba un diseño único que reflejaba el amor de Leon por los dálmatas. Según el agente, la mayoría de las pertenencias de Leon, incluida su ropa y equipo, seguían en el coche, pero no había rastro de ella. La situación parecía muy preocupante. El sheriff compartió sus observaciones con Howard, explicándole que parecía que Leon se había salido intencionadamente de la carretera y se había dirigido hacia el cañón. Los investigadores encontraron huellas que se alejaban de su coche, junto con huellas de neumáticos de otro vehículo. Parecía que Leon había salido de su coche y se había subido a otro vehículo, pero algunas de las huellas estaban rayadas, lo que sugería un posible forcejeo. El sheriff cree que Leon podría haber sido secuestrada. Howard corrió a la comisaría de Colorado para presentar una denuncia por desaparición, pero, al igual que la familia de Casey, fue descartado. Las autoridades supusieron que Leon simplemente se estaba divirtiendo en algún lugar y que volvería más tarde. Sin más opciones, Howard tomó cartas en el asunto e inició su propia investigación. Empezó revisando el historial de transacciones de la tarjeta bancaria de Leon y recopilando todos los datos que pudo encontrar. Los registros de la tarjeta de crédito revelaron sus movimientos en las semanas previas a la llamada del sheriff. Para su sorpresa, las pruebas sugerían que Leon había estado llevando una doble vida. No había viajado a México, sino que había pasado 10 días conduciendo por los estados del oeste. Durante ese tiempo, Leon había extendido numerosos cheques fraudulentos y gastado $1,000 utilizando la tarjeta de crédito de su padre. Este comportamiento no era propio de ella. Leon siempre había sido frugal y responsable con el dinero, y solo utilizaba la tarjeta para emergencias, como su padre le había indicado. Howard se convenció de que, o bien Leon estaba siendo chantajeada y obligada a gastar dinero, amenazada para que accediera, o bien alguien más estaba utilizando su tarjeta. No podía creer que su hija gastara una cantidad tan grande de dinero por su cuenta. Durante su investigación, Howard consiguió acceder a su cuenta de correo electrónico y descubrió que, unos días antes de su partida, Leon había enviado varios mensajes a su primo. En estos correos, Leon insinuaba tener problemas, pero aseguraba a su prima que una persona a la que se refería como Aníbal la protegía y que todo iría bien. Howard no tenía ni idea de quién podía ser ese Aníbal. Por aquel entonces, el novio de Leon, Stephen Hawley, al que había conocido tras dejar a su marido maltratador, seguía en prisión. Cumplía condena por delitos relacionados con las drogas. Decidido a encontrar respuestas, Howard localizó a Stephen en la cárcel para interrogarle. Stephen reveló que Hannibal era el apodo de uno de sus conocidos, un individuo muy peligroso. Advirtió a Howard de que si Leon se había involucrado con este hombre, corría un grave peligro, y le instó a ponerse en contacto con la policía inmediatamente. Stephen describió a Hannibal como un antiguo compañero de celda que era capaz de matar sin dudarlo, y tenía conexiones con personas que harían daño a otras por orden suya. Sin embargo, Stephen se negó a revelar la verdadera identidad de Hannibal, temiendo por su propia vida. Alarmado, Howard se dirigió al FBI en lugar de a la policía, que anteriormente había desestimado sus preocupaciones. Compartió toda la información que tenía sobre Hannibal con los agentes federales, pero ellos también desestimaron sus temores, creyendo que su historia era inventada. Una vez más, las peticiones de ayuda de Howard fueron ignoradas,
y el FBI se negó a abrir una investigación sobre la desaparición de Leon. Tanto Howard como Rob McLeod, el padre de Casey, continuaron sus investigaciones independientes. La revelación de la identidad de Hannibal añadió una nueva dimensión a estos esfuerzos personales. Finalmente, se supo que este misterioso individuo trabajaba para el FBI y estaba casado con Lori McLeod, la madre de Casey. El verdadero nombre de Hannibal era Scott Kimball. Incluso Lori había empezado a sospechar de la implicación de Scott en la desaparición de su hija, aunque estas sospechas surgieron mucho más tarde, mucho después de su boda. Con el tiempo, las bromas inquietantes y los comentarios crípticos de Scott empezaron a asustar a Lori, planteándole dudas sobre las acciones de su marido. Con frecuencia, Lori tenía la sensación de que había algo raro en él. Sus sospechas se agravaron cuando, al registrar las pertenencias de Scott, encontró el uniforme de trabajo y el diario personal de Casey, objetos que nunca deberían haber estado en su poder. Sorprendentemente, Lori tardó 2 años en revelar a Rob McLeod que Casey había desaparecido durante un fin de semana, en el que Scott también había estado fuera, una coincidencia que más tarde le pareció sospechosa. Estos no fueron los únicos sucesos preocupantes relacionados con Scott. A principios de 2006, se vio implicado en un caso penal que se estaba investigando en Lafayette, Colorado. Su nombre apareció por primera vez durante una investigación policial sobre fraude con cheques. En aquel momento, se sabía que Scott tenía conexiones con el FBI, ya que trabajaba como informante en casos criminales. Scott Kimball resultó ser un estafador que había pasado gran parte de su vida en prisiones del oeste de Estados Unidos. Cuando las autoridades intentaron detenerle, se dio a la fuga, eludiendo su captura durante más de 2 meses. Se emitió una orden de detención contra él, y se inició una persecución a gran escala, que culminó en una persecución a alta velocidad por el Valle de Coachella, en California. Finalmente, Kimball fue detenido, pero incluso esposado, el avesado delincuente se negó a cooperar. Por desgracia, las investigaciones sobre la posible implicación de Kimball en varias desapariciones comenzaron mucho más tarde. A medida que los detectives profundizaban en los casos, otra persona desaparecida fue vinculada a él. Se trataba de Jennifer Marcum, una madre soltera de 25 años que había desaparecido años antes en Colorado. Jennifer había estado trabajando como bailarina en un club nocturno, mientras esperaba a que su novio, Steve Ennis, saliera de la cárcel. Poco después de estos hechos, Jennifer desapareció. Su padre, Bob, sospechó en un principio que podría haber sido detenida o encarcelada, pero no pudo determinar su destino. Un año después de denunciar su desaparición, Bob recibió una llamada de la Oficina Federal de Investigación para informarle de que Jennifer podía estar en apuros. Aunque seguía en paradero desconocido, su coche había sido encontrado abandonado en el Aeropuerto Internacional de Denver. Más tarde se supo que las autoridades habían encontrado el coche de Jennifer mucho antes, pero no habían avisado a su familia. Frustrados, sus padres presionaron a los investigadores en busca de respuestas. Finalmente, la madre de Jennifer pudo hablar con Scott Kimball. Kimball afirmó que Jennifer había sido asesinada por un traficante de drogas relacionado con su novio. Según él, la habían atado y estrangulado. Lo que hizo escalofriante la conversación fue la oferta de Kimball de llevar a la madre de Jennifer a las montañas al día siguiente para enseñarle dónde estaba enterrado el cadáver. Aterrorizados, los padres de Jennifer declinaron la oferta, temiendo por su seguridad. Bob estaba convencido de que Kimball no solo era responsable de la muerte de su hija, sino que también pretendía hacerles daño si le acompañaban. El detallado relato de Kimball sobre la muerte de Jennifer, pronunciado en un tono siniestro, convenció a su padre de que el hombre estaba describiendo hechos de los que había sido testigo o que él mismo había llevado a cabo. A pesar de sus sospechas, los intentos de la familia por alertar a la policía fueron desestimados. Los investigadores confiaron en Kimball debido a su antiguo papel como informante de la Oficina Federal de Investigación. Sin el apoyo de la policía, los padres de Jennifer iniciaron su propia investigación. Bob colocó una valla publicitaria con la foto de Jennifer cerca del club nocturno donde había trabajado, con la esperanza de recabar información sobre su desaparición. Sorprendentemente, el cartel atrajo la atención y produjo resultados. En junio de 2006, Rob McLeod, el padre de Casey, conoció la historia de Jennifer y el cartel. Sorprendido por las similitudes entre la desaparición de Jennifer y la de su propia hija, Rob se puso en contacto con Bob.
Durante su conversación, Rob se enteró de detalles chocantes, incluido el nombre de Scott Kimball, que había aparecido en el caso de Jennifer. Rob, que ya sospechaba de la implicación de Kimball en la desaparición de Casey, accedió a reunirse con Bob para discutir sus hallazgos. Los dos padres decidieron colaborar en sus investigaciones, poniendo en común sus recursos y conocimientos en un esfuerzo por descubrir la verdad. Más tarde, Rob y Bob conocieron a Howard Emery, el padre del desaparecido Leon Emery, y también unieron fuerzas con él. Scott Kimball también estaba implicado en su caso. Después de esto, Rob se reunió con su exmujer Lori para seguir discutiendo la situación. Rob preguntó inmediatamente a Lori si había habido algún otro caso de comportamiento extraño o desapariciones misteriosas durante su tiempo con Scott. Lori recordó rápidamente que en el año 2004, el tío de Scott, Terry Kimball, también había desaparecido, lo que siempre le había parecido extraño. Con esta nueva información, las familias de los desaparecidos pensaron que tenían un caso convincente que llevar al FBI. El grupo se dirigió a la oficina del FBI de Denver y expuso sus sospechas sobre Scott Kimball. Estaban seguros de que él estaba detrás de todas las desapariciones. Por primera vez, las fuerzas del orden se tomaron en serio sus preocupaciones y coincidieron en que había demasiadas peculiaridades en estos casos, y que todas apuntaban a Scott. Los agentes respondieron iniciando una investigación formal. La investigación comenzó oficialmente en otoño de 2006, abordando una serie de desapariciones que hasta entonces se habían pasado por alto. A medida que la investigación avanzaba, se hizo evidente que Scott Kimball estaba impulsado por la codicia. Buscaba dinero, atención y poder. En ese momento, Scott aún estaba en prisión, a la espera de juicio por fraude. Los investigadores empezaron a interrogarle, preparados para lo que resultó ser uno de los juegos del gato y el ratón más intrincados que jamás habían encontrado. Scott mintió repetidamente, intentando despistar a los investigadores. En una historia inventada, Scott afirmó que su tío se había escapado a México con una bailarina tras ganar la lotería. Sin embargo, cuando los agentes comprobaron esta información, descubrieron que era falsa. Terry no había ganado ninguna lotería ni había recibido ningún pago. Investigaciones posteriores revelaron que el tío de Scott sí tenía acceso a importantes fondos. Antes de su desaparición, el tío de Scott Kimball, Terry Kimball, había conseguido algo de dinero tras su divorcio. Siempre llevaba consigo un maletín con varios miles de dólares en su interior, que había conseguido conseguir. Al parecer, este dinero fue lo que le llevó a la muerte. La segunda víctima cronológica fue Jennifer Marcum, bailarina de un club nocturno. Scott había sabido de ella mientras cumplía condena en la misma celda que su novio. Esto ocurrió en el año 2002. Scott vio fotos de Jennifer y se encaprichó de ella. Inmediatamente empezó a convencer a su compañero de celda de que quería ayudar a Jennifer a encontrar un trabajo estable y bien pagado. El compañero de celda aceptó, confiando en las intenciones de Scott. Sin embargo, el verdadero motivo de Scott era poseer a Jennifer en exclusiva. En ese momento, Scott convenció a las fuerzas del orden de que Jennifer y su novio estaban implicados en una trama delictiva. Afirmó haber descubierto una organización criminal dedicada a los asesinatos por encargo. Sorprendentemente, los agentes del FBI creyeron a Scott. Fue puesto en libertad en diciembre de 2002 y empezó a trabajar como informante. Solo 2 meses después, Jennifer desapareció. Durante la investigación, la policía entrevistó al novio de Jennifer, Steve Ennis. Él compartió sus sospechas sobre Scott y también sugirió que Scott podría estar involucrado en la desaparición de otra mujer. Esa mujer era Leanne Emery, que había mantenido una relación con otro exconvicto, Stephen Hawley. Leanne también había desaparecido. Los agentes intentaron ponerse en contacto con Leanne, pero desde 2003 estaba ilocalizable debido a su desaparición. Los detectives llegaron a la conclusión de que Leanne era otra víctima de Scott Kimball. Más tarde se encontró su fotografía en el ordenador portátil de Scott. A pesar de estos hallazgos, las fuerzas del orden no tenían pruebas físicas, ni cadáveres, ni ninguna confesión de Scott. Los investigadores siguieron sonsacando la información poco a poco. Finalmente, en abril de 2008, Scott les dio una pequeña pista. Mencionó a una mujer con la que había estado y que murió de sobredosis en un bosque nacional de Colorado.
Los investigadores ya tenían un recibo de aparcamiento que indicaba que Scott había estado en la zona de Eldora, Colorado, cerca de un bosque nacional, durante el mismo fin de semana en que desapareció Casey McLeod. Al parecer, Scott había utilizado esta región para deshacerse de cadáveres. Los detectives se pusieron en contacto con el servicio forestal para preguntar si se había encontrado algún cadáver o si había algún informe relacionado con la zona. Un despachador les informó de que no se había producido ningún incidente de este tipo, salvo el hallazgo de un cráneo durante el invierno. Tras examinarlo, se determinó que el cráneo pertenecía a Casey McLeod. Sin embargo, no se encontraron otros restos. Debido a la escasez de pruebas, no se pudo determinar la causa de la muerte únicamente a partir del cráneo. A partir de ese momento, el caso de Casey se trató oficialmente como una investigación de homicidio, con Scott Kimball como principal sospechoso. Scott, nacido en Boulder, Colorado, en 1966, había crecido en el seno de una familia problemática. Su turbulenta infancia sentó las bases de una vida caótica y criminal. Scott vivió una infancia turbulenta, incluido el divorcio de sus padres, que le afectó profundamente. Su primer encuentro con las fuerzas del orden se produjo durante su adolescencia, cuando disparó un arma a través de la ventana de un vecino. Más tarde, cuando Scott y su hermano se mudaron a casa de su abuela, ambos fueron agredidos sexualmente por un vecino, lo que provocó graves traumas psicológicos a Scott. A los 23 años, Scott intentó quitarse la vida pegándose un tiro en la cabeza. Afortunadamente, la bala solo le rozó el cráneo y los profesionales médicos le salvaron la vida. Al principio de su carrera delictiva, Scott estuvo implicado en delitos menores, incluido el fraude con tarjetas de crédito. Su vida personal fue igualmente tumultuosa. En 1993, Scott se casó con Larissa Hens, y la pareja tuvo 2 hijos. Sin embargo, su matrimonio estuvo plagado de conflictos y acabó en divorcio en 1997. La visión del mundo de Scott se volvió cada vez más amarga, y creía que el mundo estaba en su contra. Más tarde, los psiquiatras teorizaron que esta mentalidad desempeñaba un papel importante en sus tendencias violentas. Tras divorciarse, Larissa acusó a Scott de robo y violación. Sin embargo, la prueba del polígrafo desacreditó sus acusaciones, que fueron desestimadas. Más tarde, Scott fue detenido y encarcelado por fraude. Tras fugarse de la cárcel, volvió a casa de su exmujer y supuestamente volvió a agredirla. Aunque no se presentaron cargos por agresión, Scott fue detenido y acusado de fuga cuando fue capturado en Alaska. Mientras estaba detenido en Alaska, Scott convenció al FBI de que podía actuar como informante para ellos. Este acuerdo le permitió quedar en libertad con un castigo mínimo. Sin embargo, la decisión resultó desastrosa, ya que Scott cometió 4 brutales asesinatos tras su puesta en libertad. Lori, la madre de Casey, quedó desolada al saber que se había casado sin saberlo con un monstruo que había acabado con la vida de su hija. Scott había encandilado a Lori con su carisma, pero una vez que la verdad salió a la luz, se divorció de él. Lori creía que Scott había plantado marihuana para provocar una pelea entre ella y Casey, sabiendo que su hija saldría impulsivamente de casa. Esto le dio la oportunidad de hacer daño a Casey, y más tarde se marchó para perseguirla. En esta etapa, gran parte del caso contra Scott se basaba en pruebas circunstanciales, que podían ser impugnadas por un abogado defensor hábil. Los investigadores necesitaban pruebas sustanciales para llevar a Scott ante la justicia. El punto de inflexión se produjo en diciembre de 2008, cuando Scott fue condenado a 48 años de prisión por fraude y agresiones no relacionadas con los asesinatos. Sin embargo, los fiscales pretendían hacerle responsable de todos los brutales asesinatos que había cometido. Para conseguirlo, necesitaban algo más que interrogatorios y pruebas circunstanciales. Las fuerzas del orden ofrecieron a Scott un acuerdo con la fiscalía, prometiéndole una reducción de condena si revelaba la ubicación de los restos de sus víctimas. Scott acabó aceptando. En el invierno de 2009, condujo a las autoridades a los cañones del este de Utah, donde afirmaba que se encontraban los restos de Leanne Emery y Jennifer Markham. La búsqueda activa condujo a la policía a un barranco del cañón, donde descubrieron huesos y una horquilla enredada con mechones de pelo arrancados bajo una roca. Los análisis forenses confirmaron que los restos pertenecían a Leanne Emery, que llevaba 6 años abandonada en ese remoto lugar. Entre los restos, los investigadores encontraron una bala, posteriormente identificada como disparada por el arma de Scott Kimball.
Scott también condujo a las autoridades hasta el cadáver de su tío, Terry Kimball, hallado en el mismo cañón. Terry también había recibido un disparo. Sin embargo, la búsqueda de los restos de Jennifer Marcum tropezó con complicaciones. A pesar de investigar a fondo la zona indicada por Scott, la policía no encontró rastro de su cuerpo. Esto sugirió que la historia de Scott sobre el lugar del entierro era falsa. Scott insistió en que estaba diciendo la verdad, e incluso se ofreció a someterse a la prueba del polígrafo. Especuló con la posibilidad de que alguien hubiera descubierto el cuerpo de Jennifer y lo hubiera trasladado. Los investigadores, sin embargo, creían que Scott estaba ocultando deliberadamente la ubicación, ya que parecía tener una conexión más profunda con Jennifer. En octubre de 2009, las familias de las víctimas de Scott se reunieron en el tribunal. Por primera vez, se enfrentaron al hombre que había acabado con la vida de sus hijas. Los padres de las mujeres asesinadas dieron emotivos testimonios, dirigiéndose directamente a Scott y lamentando la destrucción que había causado en sus vidas. Scott Kimball fue acusado de asesinato en segundo grado. Como parte de un acuerdo con la fiscalía, admitió su implicación. Fue condenado a 70 años de prisión por los asesinatos de 4 personas. Scott podría optar a la libertad condicional en el año 22, aunque es probable que pase el resto de su vida entre rejas. Durante su declaración, Scott negó ser un asesino en serie. Solo confesó el asesinato de su tío, Terry Kimball, y afirmó haber tenido una participación indirecta en las muertes de las mujeres. Al hablar crípticamente de sus víctimas femeninas, Scott las describió como parte de un mecanismo, sin dar más detalles sobre su propósito o funcionamiento. Esto apuntaba a un posible plan criminal, aunque su naturaleza exacta sigue sin estar clara. En cuanto a Casey McLeod, Scott sugirió que había muerto de una sobredosis de drogas, aunque esta afirmación fue recibida con escepticismo. También afirmó haber tenido cómplices, pero se negó a nombrarlos, lo que llevó a los fiscales a sospechar que esos cómplices no existían. Según los psiquiatras forenses, es probable que Scott asesinara a mujeres debido a una obsesión sexual profundamente perturbada, que le impedía hablar abiertamente de sus actos. Además, Scott no consideraba sus actos como asesinatos. La búsqueda del cuerpo de Jennifer Marcum continuó incluso después de la condena de Scott, pero nunca se encontraron sus restos. Mientras tanto, los hijos de Scott compartieron desgarradores relatos de los abusos de su padre. Uno de ellos, Justin, relató un incidente en el que Scott intentó matarlo cuando tenía 10 años. Scott golpeó a Justin en la cabeza con un objeto metálico, haciéndole perder el conocimiento. A continuación, Scott llevó a Justin al hospital, pero intentó arrojarlo del coche en marcha. Justin sufrió heridas graves y quedó en coma inducido, pero sobrevivió milagrosamente. Cuando Justin recobró el conocimiento y contó su historia, nadie le creyó. Ahora, como adulto, Justin comprende que el motivo de su padre era cobrar un seguro de vida de $50,000, del que Scott era el único beneficiario en virtud de la póliza de Justin. Las autoridades sospechan de la implicación de Scott Kimball en otros asesinatos de mujeres en Colorado durante ese tiempo. La policía calcula que puede haber matado hasta a 25 personas. Algunos de los cuerpos de las víctimas fueron encontrados atados con un patrón de nudos distintivo, similar al que Scott utilizó cuando mató a su tío, Terry Kimball. El cuerpo de una mujer estaba envuelto en una alfombra infantil que el hijo de Scott identificó más tarde. Los investigadores confían en que el número de víctimas de Scott sea significativamente superior al confirmado.